cuando quieras compartir pantalla. Bueno, perfecto. Em, un segundo. Muy bien. Recording in progress. Bueno, buenas tardes a todos. Ya Lucas me presentó, soy Jazmín Llanes, neuróloga, especialista en epilepsia y sueño, fellow de los Arcos. Lo primero para empezar la clase, sí quisiera consultarles si los acá presentes han presenciado alguna vez una crisis, una convulsión, han estado presentes. Buena pregunta. Me gustaría que compartieran si alguno ha tenido la oportunidad de estar presente, asistir, sin, sin miedo, sin decir sí o no, no pasa nada. Leonor, Néstor, Soledad. Bueno, realmente durante la realización del estudio no, pero en las guardias cuando estuve de guardias en los hospitales sí ingresaban muchos pacientes con ataques epilépticos. Perfecto. Un segundo. Ahí está. Bien, la pregunta es importante porque precisamente como desde la parte técnica, desde enfermería, desde el médico, precisamente el video es donde más vamos a estar eh, presenciando y atendiendo a los pacientes precisamente que se internan para la realización del estudio. Así que es un poco lo que vamos a intentar abarcar en esta clase. No tengan miedo en preguntar, en hacer cualquier tipo de interrupción, todo va a ser bienvenido. Gracias. Bien, Gracias. es un poco el contenido de lo que vamos a revisar en la clase, la introducción, la definición del estudio, cuáles son las indicaciones, que les traigo un poco la experiencia de lo que hacemos nosotros en los arcos, que hace el técnico cuando se interna el paciente, cómo es la evaluación de las crisis, qué sería la evaluación ictal, qué sería una evaluación posictal, cuáles son las posibles complicaciones del estudio y algunas conclusiones. Bien, la definición de video, perdón, acá. La definición que te traemos un poco de la ILAE es un registro simultáneo de la clínica del paciente, esto lo vamos a obtener por medio del video, y de la actividad electroencefalográfica de forma prolongada, generalmente durante varios días. Todavía no hay una línea que diga cuántos deben ser los días de internación del estudio. Nosotros en los arcos lo hacemos, intentamos hacerlo al menos por 5 días, porque entre más información se tenga del paciente, se puede dar una mejor conclusión. Hay otros centros que hacen 24 horas, 72 horas. A veces lo que pasa es que cuando uno interna a un paciente por 24 horas, y dependiendo de por qué se pide el estudio, si durante ese estudio no se pueden grabar crisis, crisis convulsivas, pues no vamos a tener alguna conclusión. A veces, entonces, en esos registros cortos es muy difícil concluir adecuadamente un estudio. Pero no hay un ideal ni hay una bajada de línea de cuántos días deberían ser. En centros, por ejemplo, como en Canadá, en centros de epilepsia, a veces pueden estar internados los pacientes hasta semanas o meses. Por ejemplo, si están haciendo algún estereoelectroencefalograma o ya exploraciones más profundas, las internaciones pueden ser hasta por meses, como les digo. Acá en Argentina hay centros entonces que hacen 24, 72 horas y el tiempo entonces básicamente va a variar según lo que uno esté buscando con el estudio. ¿Cuáles son las indicaciones del estudio? O sea, cuando uno indica un video EG. Yo creo que una de las más importantes y las que cambió el paradigma es precisamente la evaluación prequirúrgica de los candidatos a cirugía de la epilepsia, encabezando la cirugía del lóbulo temporal. Es por la razón por la es una de las primeras indicaciones
en los pacientes con epilepsias farmacoresistentes, en los que se está buscando otro tipo de opción terapéutica, bueno, este es el estudio que es ideal para evaluar si el paciente es candidato a cirugía. Hay otras indicaciones, por ejemplo, para el diagnóstico diferencial entre las crisis epilépticas y, como ahora las llama la ILAE, las crisis funcionales versus disociativas o las crisis no epilépticas o pseudocrisis como se llamaba anteriormente. Para este es el gol estándar que se puede indicar el estudio. También se puede indicar cuando uno quiere caracterizar mejor las crisis en algún paciente, por ejemplo en las crisis que tenemos como de origen indeterminado. Cuando uno tiene una crisis de origen indeterminado, precisamente no va a encarar el tratamiento de una forma más objetiva, sea para focal o que evolucionen a tónico-clónica bilateral o generalizadas. Entonces, dependiendo si uno no conoce muy bien la crisis, uno podría solicitar el estudio precisamente para aclarar semiológicamente y poder clasificar adecuadamente ese paciente. También para documentar el patrón circadiano de las crisis. Esas serían como las indicaciones más relevantes del estudio. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en nuestro centro? Cuando se interna el paciente ya es muy importante entonces conocer por qué se le solicitó el estudio. Entonces eso en general se ve a la orden médica, se contacta al médico que derivó al paciente, se habla con el paciente, se realiza la historia clínica del paciente, se interroga a la familia. Nosotros, por ejemplo, siempre no solamente evaluamos el estudio, sino evaluamos absolutamente todos los estudios de toda la vida del paciente. Es muy importante realmente para este estudio tener todo el background de por qué un paciente llegó a un video y por eso es muy importante hacer una adecuada amnesis y eso que sería como la tarea del médico. Conocer cuál es el tipo de la medicación y también es muy importante saber si durante esa internación van a haber cambios en la medicación anticrisis durante el estudio. Todo esto se va definiendo desde el primer día de la internación, es así como el médico a cargo del paciente, teniendo todos estos datos, tiene que hacérselos conocer también a su equipo, en este caso es a los técnicos del estudio, al equipo de enfermería, y es muy importante que el técnico esté atento a todos estos datos, precisamente porque si van a haber cambios de la medicación en el paciente, pero sí, probablemente va a tener crisis, así que hay que estar como más atentos. Es muy importante saber si el estudio se le está pidiendo a una paciente que... le cambié la batería, te dije. Sí. Chicos, por favor, respetemos los micrófonos apagados mientras escuchamos a la doctora. Gracias. Perdón, seguimos nomás con la clase. Bueno, entonces en el motivo del solicitud del estudio siempre preguntárselo al médico si no se los ha pasado. Conocer cuál es la semiología de las crisis del paciente es muy importante, lo vamos a ver, porque dependiendo de la semiología es que vamos a interferir nosotros en cuanto a la atención al interrogatorio del paciente durante la crisis. Y lo que les comentaba, la historia tiene que ser lo más completa posible. Nosotros tenemos que saber en la epilepsia no solamente los antecedentes de adultos, sino siempre los antecedentes prenatales del neurodesarrollo, los antecedentes familiares. Todo esto es para conocer bien al paciente que está internado. La participación del técnico en ese primer día de internación, bueno, va a ser la correcta colocación de los electrodos. En video se vuelve, creería que es el punto más importante del estudio. Se vuelve aún muchísimo más importante cuando el paciente lo internamos para una probable cirugía de epilepsia porque vamos a tomar conductas precisamente de los electrodos que estamos evaluando. O sea que realmente acá hago énfasis a los futuros técnicos precisamente porque si está mal colocado alguno de los electrodos, nosotros vamos a tener una mala evaluación del paciente y estamos hablando de cirugía de epilepsia. Así que se vuelve un rol y un trabajo en equipo muy importante y es algo en el que siempre se va a hacer énfasis durante el estudio.
El técnico en el día que interna al paciente, en nuestro centro, por ejemplo, él es el primero que está en contacto con el paciente se interna y el técnico lo está esperando en la habitación antes de que haga el contacto médico. Entonces el técnico en este caso le enseña al paciente a avisar de sus auras, le enseña al paciente y al familiar cuándo debe tocar el botón de eventos. Por ejemplo, si el paciente identifica las crisis, es muy importante que haya este tipo de que le tiene que enseñar de que el momento en el que inicia la crisis o en el que inicia el aura nos tiene que avisar para así dejar el registro y para su posterior evaluación. Tiene que verificar la correcta visualización del paciente en el video, o sea, después de conectado, ver cómo está registrado el equipo, educar al paciente para la unidad de video, de cómo debe ser el comportamiento, de enseñarle que el paciente obviamente cómo va a estar conectado al cabezal, o dependiendo, los que tienen cables o si ya el equipo es inalámbrico, pero que la idea es que el paciente esté en su vida normal durante el estudio, siempre en una adecuada posición para la cámara, porque precisamente lo que necesitamos es una correcta grabación de las crisis y algunas conductas que de evitar. Nos ha pasado en la unidad de pacientes que entran mascando chicle y esto se imaginan el artificio. Entonces nos toca repasar todas las veces que se interna el paciente, siempre las mismas recomendaciones desde lo básico, es de explicarle al paciente que no debe mascar chicle, todo lo que está en la habitación está colocado para la adecuada visualización del video, entonces que el paciente no tiene que estar moviendo la cama, por ejemplo, o la silla, porque nos altera su correcta visualización después del video. Y en cada turno, por ejemplo, nosotros tenemos 3 técnicos, bueno, en cada turno, todos los técnicos deben revisar la conexión de los electrodos y corregir la presencia de los artificios. Bien, ¿cómo es la evaluación durante la crisis? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos ICTAL. Muy importante, lo vamos a repasar más adelante, la hora de inicio. Si bien las crisis en general duran menos de 2-3 minutos, es importante tener como ese concepto de a qué hora se empezó la crisis, ya vamos a ver por qué. Y lo que repasaba al principio es si alguno ha presenciado o ha estado cuando un paciente tiene una crisis convulsiva, es un evento, la verdad, es bastante difícil si uno nunca ha estado presente. Entonces, ante una crisis. Entonces, lo primero es no perder la calma y en lo que más se debe enfocar esa primera evaluación es en la seguridad del paciente. ¿Sí? Si el paciente está teniendo una crisis con algún componente motor, que estas son las que más pueden causar algún tipo de daño por trauma, bueno, evitar precisamente que el paciente se pueda comprometer. Entonces, en ese caso, si está en la cama, el paciente empieza a tener una crisis, por ejemplo, elevar las barandas, fijarse que la cabeza no se golpee, entonces acomodar un poco la almohada de la habitación. Y en este punto que había repasado al inicio, de que uno debe conocer cómo es la semiología de las crisis de los pacientes, por ejemplo, hay que evitar que el paciente se caiga o que se salga de la habitación en algunas crisis con un componente motor, en los cuales el paciente se levanta y se va de la habitación. Entonces uno, ya sea como técnico o el médico, debe conocer cuál es el tipo de crisis precisamente para no anticiparse a este tipo de acciones del paciente. Y cuando ya esto está todo asegurado, que debe ser muy rápido, si el paciente está cubierto con una sábana, bueno, destapar al paciente para una adecuada visualización de la crisis. A ver. Bueno, me parece que toca correrlas afuera.
Perdón, con el botón derecho sobre la diapositiva, reproducir, ¿no te da la opción Vamos a ver. sobre ahí mismo? Me parece que debe ser algo con el zoom. Puede ser. Debería dejarla correr. A ver esta. Es esta. Bueno, por ejemplo, entonces en esta crisis la paciente está hablando con el acompañante, ya empezó la crisis y acá el acompañante se ve que no activó. Y ahí ya se da cuenta. Si bien el acompañamiento es activo, ahí ya está muy bien, ahí ya empezó, destapa la paciente. Eso es muy importante porque necesitamos la visualización de las manos, de la cara, de los pies. Ahí está llamando a enfermería. Ahí vemos esa participación activa del acompañante. Esto muchas veces también uno tiene que enseñárselo al familiar. Si no está el técnico o la enfermera del 100% del tiempo en la habitación, entonces uno tiene que empoderar en ese sentido al acompañante. Ahí está arreglando la cama. Entonces la acotación que queríamos para este video había que elevar las barandas, tocar un poco antes, si no es el llamado a enfermería, debe ser un poco más temprano. Por ejemplo, y en esta grabación de video, una acotación que uno hace es que la cara no podemos saber, o sea, la cámara no podemos, vemos las manos y algo de las piernas. Entonces eso es muy importante cuando uno está en la unidad, tiene una correcta visualización del paciente porque así mismo uno puede concluir y ayudar un poco más a la necesidad. Bueno, ahí ya se ve que llega la enfermera, la paciente ya está en periodo posictal. Porque es importante conocer siempre antes de internarse el paciente cómo son sus crisis, precisamente por esto. Donde las crisis son hipermotoras, va a ser aún más difícil la evaluación. Entonces uno se tiene que anticipar. Si una crisis tiene tanto componente motor, entonces el paciente debería estar siempre con las barandas arriba, por ejemplo, o con algún tipo de contención, porque los pacientes se pueden caer de la cama y uno debe evitarse, más en un estudio, este tipo de cosas. ¿Cómo es la evaluación entonces de las crisis? ¿Qué es ICTAL? Inmediatamente al inicio de la crisis. Cuando las crisis tienen aura, nos van a permitir hacer este tipo de evaluaciones. Las anteriores que les mostré son crisis con un componente motor de inicio, por lo tanto ya uno no le va a poder interactuar con el paciente porque como uno va a estar más ocupado es atendiéndolo precisamente a la seguridad. Pero cuando las crisis tienen, por ejemplo, las del lóbulo temporal, que tienen un aura, bueno, acá es donde uno debe hacer este tipo de interrogatorio que se permite además, ¿no? Por el tipo de crisis. Entonces, lo primero es que uno le pide al paciente que recuerde la hora exacta. Eso en la evaluación ictal y precisamente en la evaluación posictal uno le va a pedir es que si se acuerda la hora que uno le dijo que recordara, ¿no? Durante la crisis uno le pregunta cuál es su nombre, dónde estamos, le puede mostrar objetos que tenga a la mano, si tiene viromes o demás, o un reloj, un libro, le puede preguntar qué es esto para hacer que el paciente nomine. Se le pueden dar órdenes como levante los brazos, se le puede decir que se toque la nariz, uno le puede decir que repita, es decir, que levante los brazos, que lo diga pero no lo haga, que salude, y uno le puede decir que salude y después uno le dice que lo diga y no lo haga. Con eso nosotros estamos evaluando, hacemos además un examen neurológico del paciente con estas simples órdenes que se hacen en el momento ictal. También uno le puede pedir al paciente, dependiendo, por eso es muy importante saber
cómo son los tipos de crisis, porque también uno le puede pedir que lea en voz alta, y lo más importante durante la crisis es, por ejemplo, que nos intente describir, si el paciente puede, qué es lo que está sintiendo en ese momento. Nosotros muchas veces, cuando uno interroga a los pacientes en los consultorios y demás, ellos le describen lo que recuerdan. Cuando hay una evaluación ictal y el paciente nos puede escribir lo que está sintiendo, eso nos va a ayudar muchísimo para después uno interpretar la crisis, el interictal y el video. Entonces, hay que siempre individualizar el examen físico, por ejemplo, las activaciones que se van a hacer durante el estudio, porque van a depender del tipo de crisis de los pacientes. Por ejemplo, esta paciente ya uno con el background de fondo del trazado ictal, uno ya ve una punta onda a 3 a 3.5 Hz. Entonces uno sabe que por la edad y demás está ante una crisis de ausencia. Entonces en ese momento uno puede hacer ese interrogatorio, uno le puede pedir al paciente cómo se llama, precisamente para uno poder demostrar ese compromiso de conciencia que hay durante la crisis. Acá esta paciente le estaban haciendo hiperventilar y también acá le estaban haciendo un examen neurológico, que es que le habrá pedido seguramente a la paciente que abriera y cerrara los dedos, y ahí se ve que la paciente interrumpe ese componente motor durante la crisis. No se debe suponer, o sea, siempre al paciente se le tiene que preguntar el nombre, precisamente para uno demostrar el compromiso de conciencia. Se le debe hablar, se debe estar ahí al lado cuando el paciente está en la crisis, para uno también documentar el compromiso de conciencia del paciente. Entonces, si a uno le avisan de que se va a internar un paciente que tiene crisis de ausencia, el técnico debe ser también tener una participación activa en decir, bueno, ¿qué activaciones le tengo que hacer a este paciente? No a todos los pacientes los hacemos hiperventilar, no a todos los pacientes les hacemos fotoestimulación, va a depender siempre del tipo de crisis que tenga el paciente. Entonces, el tiempo de duración de la crisis es muy importante, por eso es importante saber cuando empieza la crisis, uno saber como personal de salud, tener documentado eso, porque ya cuando la crisis va más de 5 minutos, uno ya tiene que ir avisando al médico y al equipo de que el paciente está en un estatus convulsivo y ahí ya nos cambia un poco la conducta del estudio y hay que activar el protocolo de estatus convulsivo. Afortunadamente, no es lo más común, ¿sí? En el estudio de la unidad de video, pero como si es una de las complicaciones del estudio, uno tiene que estar en la capacidad de manejarlo, de conocerlo y obviamente de saber que se puede presentar. Y en la evaluación posictal del paciente, es decir, después de que ya ha pasado la crisis, por ejemplo, le pedimos al paciente que nos recuerde la hora exacta, le habíamos pedido la evaluación ictal, preguntarle por la crisis, si recuerda lo que pasó, nuevamente pedir que realice órdenes simples, precisamente porque algunos pacientes pueden tener lo que llamamos parálisis de TOD o algún compromiso motor, entonces uno puede documentar y esto también nos ayuda después para la interpretación del estudio, si hay alguna dominancia, si es izquierdo, si es derecho, precisamente si hay algún compromiso en el habla o motor, eso después nos orienta y nosotros también lo vamos a describir en el informe. Es muy importante, si el paciente tiene acompañante, uno le debe preguntar si el paciente está en el estado basal, o sea, en general es el acompañante del familiar el que más va a conocer al paciente. Entonces, para uno, si el paciente pasó la crisis y el familiar no nota que está en su estado basal, bueno, uno tiene que ahí estar en estado de alerta porque puede tener un estatus no convulsivo y en ese caso lo que hay que hacer es revisar precisamente el interictal del paciente para evaluar. Entonces, después de la crisis es muy importante, no solamente ya después de que pasa, ir a revisar el trazado ictal, interictal, ir a ver que también eléctricamente el paciente ya haya vuelto a su normalidad. Ya en cuanto al trazado, nosotros lo que hacemos
Entonces cada día se hacen diferentes extractos, se llaman. Uno lo que hace es extractar tanto los días, ya sea la vigilia o el sueño del paciente, de su interictal normal, y además se hace extractos de las crisis del paciente y vamos haciendo, si hay alguna modificación en la medicación, nosotros vamos documentando eso en los días, cómo es el patrón interictal de cada crisis. Cuando hay un evento hay que describir cómo es la semiología de esas crisis y cómo interpretamos ese patrón ictal durante la crisis. Y ya después el informe, nosotros describimos los eventos epilépticos, cómo fue el trazado ictal en esos eventos, si se presentaron eventos no epilépticos, cómo fue el trazado interictal del paciente y en base a todo lo anterior hacemos las conclusiones y describimos el tipo de crisis del paciente. Ya lo hemos repasado, cuáles son las complicaciones del estudio del estatus epiléptico. Lo que les decía, afortunadamente no es tan común en la unidad de video, pero, por ejemplo, nosotros el estudio lo hacemos en una unidad de cuidados, intensivos, precisamente por si se llega a presentar. Otras complicaciones que pueden haber es caídas del paciente o que haya excitación psicomotriz posictal. Ya a modo de conclusión, la participación del equipo debe ser muy activa y del técnico aún más. Hay que estar pendiente en la reinstauración del tratamiento de medicación anticrisis, o sea, ahí debe participar todo. En nuestro centro participa el residente, el enfermero, el técnico, todos estamos como pendientes de estar, si se bajó la medicación, si el paciente ya tomó la medicación. Hay que ser activos en visualizar el trazado ictal, interictal. En eso, por ejemplo, nosotros tenemos a Sandrita, a Pablo, a Sheila, ellos nos mandan, también participan en qué interpretan ellos en el trazado. Cuando ven algo en el interictal nos mandan una foto, nosotros vamos a verlo. O sea, siempre hay ese rol y esa comunicación del equipo hace que sea muy fructífero para el paciente después, para la interpretación del estudio. O sea, no es solamente ir a conectar al paciente y desvincularse, no. Es esa participación activa. Ellos en cada turno revisan el trazado, revisan el video, revisan cuando tiene una crisis. Hay que conocer el software del paciente, de cada equipo, precisamente para uno poder visualizar esto. Todos los softwares son distintos, así que eso también es muy dinámico. Y recalcarles lo importante que es la adecuada colocación de los electrodos y la participación en la evaluación de la crisis del paciente. Bueno, creo que eso es todo.